a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa, las dudas se adueñan de mi cabeza, te buscaré, te alabaré, tomado de tu mano siempre vencí. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días a la hora que usted nos esté viendo y el día que nos esté viendo. Bienvenidos a esta enseñanza más del libro de Daniel. Claro que sí. Nuevamente les damos las gracias por acompañarnos, por seguir semana a semana en este aprendizaje, de este estudio tan maravilloso que hemos estado teniendo del libro de Daniel. Esperamos que ustedes estén aprendiendo tanto como lo estamos haciendo nosotros. Amén. De verdad que es una bendición poder estar haciendo esto cada vez que lo hacemos. Aprendemos más de lo que Dios quiere que nosotros, digamos, sepamos y tratemos de poner en práctica. Exacto, algo bien importante, no es solamente llenarnos de conocimiento, sino empezar a practicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bueno, hemos llegado hoy, vamos a llegar hoy, al final del capítulo 10. De verdad que, o sea, ya son que como 30, 31 lecciones 31. más o menos tenemos de este libro de Daniel. Y hoy vamos a estudiar el origen de lo desconocido para muchos, ¿no? Pero lo que se ve es más real, créanme, que cualquier, o que lo que no se ve, perdón, es más real que cualquier otra cosa que existe en este mundo. Y hay una guerra, como titulamos el día de hoy, una guerra invisible. Amén. Sí, porque es que la misma palabra lo dice, la misma palabra dice que lo invisible o lo que no se ve es más real que lo que se ve. Sí, porque lo que se ve va a desaparecer, pero lo que no se ve, que es el ámbito espiritual, es lo que vamos a tener el resto de nuestras vidas, porque estos cuerpos se van a quedar aquí, pero nuestra alma, que es la parte invisible nuestra, va a tomar un rumbo después de que nosotros muramos. Exactamente. Y miren, hay una guerra invisible que se vive en el mundo y es donde existen dos bandos. Una guerra es de dos, ¿verdad? Hay dos bandos. Uno que son los ángeles que vienen parte de Dios y los otros son los que están aliados con Satanás, sus secuaces, esos ángeles caídos, como los conocemos. Bueno, y miren, volviendo al tema de la semana pasada, recordando un poco en la visión de Daniel, que cuando vio a ese ser que lo describimos como Jesús, ¿verdad? Basándonos en varios versículos, como las apariciones que le dio a Juan el Bautista, también Ezequiel, Isaías. No a Juan el Bautista. Perdón. A Juan el apóstol Juan. Sí. Sí. Hay que pronto error de... Y lo más notable aquí que vemos es que Jesús no se le aparece a cualquiera. O sea, las personas que conocemos que tuvieron esta bendición tan grande fueron personas muy consagradas, como lo estamos viendo Daniel, que llevaba un ayuno de 21 días orando y buscando la presencia de Dios. Yo creo que fue una de las cosas que recalcamos en las lecciones pasadas, ¿no? Sobre la importancia de esto. Es que Daniel
y sus amigos eran personas que verdaderamente amaban a Dios, que ellos realmente tenían una relación con Dios y era tan importante para ellos el agradar a Dios que ellos dejaban las cosas del mundo, que son las cosas que más nos impiden a nosotros tener una relación con Dios, porque nosotros estamos más pendientes de las cosas del mundo, de lo material, de lo que sí vemos, pero lo que no vemos, lo invisible, nosotros le gastamos muy poco tiempo. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo le gastamos a la oración? Uno está orando y no está viendo nada. En ese momento, uno cuando está hablando, cualquier persona que de pronto no sepa o nunca haya escuchado del ámbito espiritual, dirá, esa gente está loca, está hablando sola, ¿eh? Porque ¿a quién le está hablando si no se ve nada? Exactamente. Pero Daniel y ellos sí utilizaban y sí tenían como importante esta parte de la relación con Dios. Sí, de hecho, Daniel era una persona que se ponía a orar con su ventana abierta viendo hacia Jerusalén. No sé si oraba tan duro para que la oración llegara hasta allá, pero era lo que él veía, lo que él sentía que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, porque sabía que Dios está en todas partes y lo iba a escuchar. Bueno, en la lección de hoy veremos lo que le cuenta el ángel, que para nuestro concepto, volvemos y lo decimos, es Gabriel, y que le da una visión a Daniel. Pero primero que todo le da ánimo y le cuenta el porqué de esa demora por la respuesta que él estaba esperando, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en materia, vamos a leer Daniel 10, del 9 al 17, que dice así. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Mire, ahí leímos desde el versículo 9, que lo habíamos leído anteriormente, y cuando dice, ahí es para ver la diferencia entre Jesús y la otra persona que estaba ahí, porque dice que cuando él lo escuchaba a esa visión, a ese hombre que tenía ese brillo, que hablaba, era como truenos, ¿no? Que era lo mismo que escuchaban los israelitas en el desierto cuando el Señor le dijo, vengan todos, que yo quiero hablar con ustedes, suban acá a la montaña, y él empezó a hablar y todo el mundo le dio miedo y todo el mundo se debilitó. Por eso fue que ellos nombraron a Moisés, para que Moisés fuera en representación de ellos, porque a ellos les dio miedo de la sola voz de Dios. Entonces, ahí esos dos versículos que estamos viendo ahí, lo leímos también para que tuviéramos en cuenta eso, ¿no? Que eso fue parte del anterior. Vuelve y lo lees, por favor. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Amén. Ese es el hombre que vio. En este momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces, el que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi señor, y
y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Bueno, vemos que después de recibir la visión de Jesús, como creemos, y también la mayoría de comentaristas bíblicos coinciden con esto, Daniel se desmaya y viene un ángel y le explica el porqué de la demora de esa respuesta. Mira que aquí está bien claro, porque dice que mientras él hablaba, bajé la vista sin decir una palabra. Entonces, el que se parecía al hombre que me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar y le dije al que estaba, o sea que habían dos. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces no se entiende, o muchas veces uno pasa por alto y uno cree que es una sola persona. ¿Por qué no es Jesús? Porque mire lo que vamos a ver ahorita, lo que tú estás explicando. Sí. Dice, decía, la mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden con esto. Dice que Daniel se desmaya y viene un ángel y le explica el por qué se demoró tanto esa respuesta, ¿no? Y es que algo que casi nadie cree y es lo que se vive en lo espiritual, en ese mundo invisible, que por ser así no podemos verlo con estos ojos naturales y por eso creemos que existe, ¿verdad? Y esta es la ventaja con la que cuenta nuestro enemigo Satanás y todos los ángeles caídos. Entonces, mire que algo que tenemos que tener en cuenta en estos versículos. Si fuese Jesucristo el que trajera la respuesta, a él no hay oposición, exacto, porque él es Dios. O sea, ¿quién se va a oponer contra Dios? Nadie puede contra Dios, pero dice que tuvo que venir el ángel Miguel a ayudarle para que pudiera llegar a la respuesta, y fueron 21 días de una lucha. Wow, tremendo. Tremendo, ¿no? Y miren, los seres humanos no creemos en ese mundo espiritual que existe, y a pesar de que Satanás ya está vencido y no tiene autoridad de tocarnos ni hacernos daño físico, pues obviamente a menos que nosotros le demos ese permiso para entrar a nuestras vidas, que eso se puede hacer por medio de la brujería, de ritos espirituales, de invitándolo a ser parte de nuestras vidas. Y ahí es donde uno ha visto, por ejemplo, gente que de pronto ha tenido experiencias con fantasmas o con apariciones y que muchas veces incluso salen rasgados. Sí. O sea, hay señas físicas de que sí hubo alguien que le hizo algo, o sea, que hubo algo que lo contactó, que lo tocó, que le hizo daño en un momento dado, pero es precisamente esas personas que le han dado la autorización. ¿Por qué? Le han dado el permiso. El permiso, porque mientras que usted y yo no le demos permiso al enemigo y nos metamos en ese mundo, nosotros estamos... Mientras no abramos esas ventanas, ¿no? Espirituales de... Por eso es que yo por lo menos, yo no le tengo nada de miedo a los espíritus y nada de eso. Y a mí, por ejemplo, muchas veces me han dicho que en determinada casa que se escuchan cadenas, que se escucha lo otro. Y muchas veces la gente, por la misma psicosis, por el mismo temor, y que creen en eso, entonces les da miedo. Entonces, cuando a uno no le da miedo, uno no escucha nada. Pues yo no escuché nada y estuve en ese cuarto y a mí no me pasó nada, ni vi nada. Porque uno no le ha abierto la puerta y no lo pueden tocar. Pero la persona que va al tarot, que busca las cartas, que busca la que le lean la mano, que hacen riegos, que hacen todas estas cosas de brujería, pues esos le están abriendo una ventana para que estos espíritus entren y hagan lo que quieran con ellos. Sí, y que nos ataquen, obviamente, en el lugar más decisivo, que es aquí, nuestra mente. O sea, perdón, ahí sí hay que tener en cuenta una cosa. El enemigo solamente puede atacarnos a nosotros en la mente. Él no nos puede tocar, pero sí pone en nuestra mente cosas que nos pueden hacer daño, pero no un daño como que... no el daño físico. No el daño físico, sino de pronto que lo atormente, cosas como estas, ¿no? Miren. Vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 5.
Miremos lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bueno, es importante, miren, que cada cristiano entienda que esa es una batalla espiritual. No tenemos escapatoria. El conocimiento de la batalla espiritual que nos rodea es muy importante. No solo ser conscientes de esto, de esta verdad, sino que además de eso debemos estar vigilantes, preparados, tener la valentía y el arsenal correcto, ¿no? Que son los elementos cruciales para involucrarse en una guerra espiritual. Claro, porque es que de las cosas que hablábamos, Satanás nos puede atacar en nuestra mente. Y la misma palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. O sea, ¿por qué? Porque es que mi enemigo no es mi esposa, mi enemigo es precisamente esos espíritus que incluso pueden usarla o pueden meterse en ella si ella le abre la puerta, o en mí para hacerle daño a ella o ella para hacerme daño a mí. Entonces, o muchas veces utiliza a otras personas que no tienen nada que ver con el ámbito espiritual, con Dios, y entonces son personas que no creen en Dios ni creen en nada y son cuerpos que están a la deriva, que están a disposición, disponibles ¿para quién? Para que el enemigo los utilice y por medio de ellos nos hagan daño, o yo le haga daño con esa otra persona, o ella me haga daño a mí con esa otra persona, que utiliza el enemigo para que nos pueda separar. Acuérdense, el diablo no vino sino para robar, matar y destruir, ¿sí? Y eso es lo que él quiere, especialmente en los matrimonios, especialmente en las familias, especialmente en las personas que hemos declarado a Jesucristo como Dios y Salvador. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Espiritualmente, físicamente no nos pueden hacer daño, pero espiritualmente sí. Ahora, espiritualmente pueden usar personas físicas a que nos hagan daño. Exactamente. Sí, disponibles que estén allí, ¿no? Uh-huh. Miren, y lo que el ángel le cuenta a Daniel en este momento no es más que una gran batalla espiritual que se libró en ese mundo espiritual, y lo que primero le dice a Daniel es ese ánimo que le da, ¿no? Que él es muy apreciado ante los ojos de Dios, igual como lo somos ustedes, nosotros. Somos amados por Dios, unas personas muy preciadas para Él. Tan preciados somos para Él que Él mandó a su Hijo único a rescatarnos, a morir por nosotros para darnos la salvación. Amén. Y qué bonito saber esto, ¿no? Porque el ángel le dijo desde el primer día a Daniel que había orado y que la respuesta fue enviada. Pero entre ese momento de la oración hasta que llegó el ángel a darle la respuesta, dice que pasaron 21 días. Dice, donde una potestad de ángeles se le opusieron a él, y dice que el principado de Persia se había opuesto a que llegara esa respuesta. Esa era la oposición. Y hay un ángel designado para la protección de Israel, Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Es lo que leíamos ahora rato, que nos revela esa escritura precisamente, que cada vez que nosotros oramos como debe ser, ¿no? Que es una oración de corazón, de acuerdo con la voluntad de Dios, también se presenta una guerra espiritual en el cielo. ¿Para qué? Para que esa petición, lo que nosotros estamos viendo, no llegue a nosotros. Por eso cuando estamos haciendo una petición conforme a la voluntad de Dios, tenemos que seguir pidiendo. Por eso Jesús mismo lo dejó dicho en su palabra, ¿verdad? Amén. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando nosotros estamos siendo preciados para Dios, o sea, tenemos que tener en cuenta ese valor que nosotros tenemos para Dios. O sea, usted no es una persona, un aparecido, usted no es una persona que no tiene valor. No, al contrario, usted
así como el ángel le dijo a Gabriel, igual a usted nos lo está diciendo a nosotros. Nosotros somos preciados para Dios. O sea que nosotros, como tenemos el valor de qué, de la sangre de Cristo, ¿quién da a su hijo a morir por otra persona? Pues Jesús lo hizo, Dios lo hizo por usted y por mí, envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. Ahora, mire que cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces esas oraciones tienen la respuesta de Dios y Dios va a hacer que las cosas sucedan porque están bajo su voluntad. Entonces, ¿hay oposición? Lógico que sí. Hay mucha oposición. Ahora, ¿qué puede ser una oración, por ejemplo, conforme a la voluntad de Dios? Cuando yo oro por mi esposa, cuando yo oro por mi matrimonio, por decir algo, nosotros nos separamos, tenemos problemas y estamos separados y yo empiezo a orar, Señor, ayúdame para que mi esposa otra vez vuelva a estar junto conmigo, para que mi familia otra vez esté reunida, para que podamos volver otra vez a encajar en el plan, en el propósito tuyo. ¿Esa oración será que es la voluntad de Dios o no? Claro, porque Dios ama a la familia. Exacto. La familia. Ahora, el diablo el enemigo a qué vino, a robar, matar y destruir. ¿Qué quiere él? ¿Que la familia se junten? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber oposición, una oposición muy fuerte, una oposición que el enemigo va a hacer hasta lo imposible para que eso no llegue a los cielos o que no venga la respuesta o que las cosas no se den. De pronto pone distracción en mi esposa, pone de pronto más rabia, de pronto pone más resentimiento, en fin, en su mente, en los dardos que le entran a su mente. Acuérdese que los dardos del enemigo son esos pensamientos que le pone a uno en contra de otra persona. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa mucho. Muchas veces estoy pensando en alguien que me ha hecho daño y vienen esos pensamientos y me dan esas rabias y me da y como que empieza a alterarme mi manera de ser, con pensamientos que muchas veces ni siquiera han pasado ni van a pasar, pero son imaginaciones, son esas películas que le monta a uno el enemigo para uno fracasar, para uno dejar de orar, y por eso es que Jesucristo nos habla de eso, y tú lo decías ahora, persistir en la oración, porque ojo, hay guerra espiritual y el enemigo no quiere. Ahora, no quiere decir que el enemigo sea más fuerte que Dios, nunca, sino que él va a tratar de detener las cosas para que no lleguen, pero al fin y al cabo Dios ya lo venció, van a llegar y no se desanime. ¿Por qué? Porque eso también tiene propósito, porque cuando la oración se demora, la respuesta se demora, está también Dios formando mi carácter. Exacto. Dios no llega tarde nunca, tampoco llega antes, desafortunadamente, pero Él llega a su tiempo. Así que usted lo que tiene que hacer es, ¿qué es lo que dijo Jesucristo a nosotros? Esto lo encontramos en Mateo 7, del 7 al 11. Miren lo que dice. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Amén. O sea que ustedes creen que cuando uno ora por la voluntad de Dios, ¿Dios no nos quiere dar eso? Sí. Come on, Dios quiere restaurar nuestro hogar, Dios quiere restaurar nuestras finanzas, Dios quiere ayudarnos a tener una buena vida, porque entre otras cosas, cuando nosotros vivimos bien, le estamos dando la gloria a Él. Exacto. Imagínense, cuando uno está viendo mal, ¿qué está diciendo el enemigo? Miren, ese fracasado, miren, es que cristiano y solo por allá y no sé qué, o que es que cristiano y de pronto con esa mala reputación de trabajo. Sí, no, exacto. En cambio, cuando Dios nos levanta, estamos dándole gloria a Dios, y eso sucede cuando nosotros creemos y no desmayamos en ningún momento en la oración, porque esto no se trata del más fuerte, el que más trabaje o el que más haga o el que más, mejor dicho, lo que sea.
esto se trata del que más ora porque esto es espiritual. Exactamente. Es más, hay más poder en la oración, hay más poder en la fe, en lo que creemos, que en lo que nosotros mismos hacemos. Exactamente. Y algo para tener en cuenta es, ¿no? Esa oración conforme a la voluntad de Dios. Amén. No la oración de nuestros caprichos, de Sí. nuestra lista de petición. No, no. Es esa oración conforme a la voluntad de Dios. Mire, la palabra de Dios nos advierte algo bien tremendo y lo encontramos en Primera de Pedro 5:8. Dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Es muy importante tener en cuenta que la guerra espiritual también se vive en nuestras mentes. Tú lo deseas ahora. Por eso es que tenemos que estar alertas y la palabra de Dios nos invita a eso, estar atentos. Y lo más duro es que aunque el enemigo está derrotado, si hay algo que no podemos desconocer del enemigo, es que ese sí es persistente. Y todo el tiempo está trabajando para hacernos daño. Él no duerme, él no descansa, él está ahí. Si hay una cosa buena que pueda tener el diablo que no tiene nada de bueno, ese desgraciado. Es eso, es la persistencia. El tipo nunca falla, el tipo está ahí. Él sabe que se va a ir para el infierno, él sabe que ya está derrotado. Pero él sabe no quiere ir solo, quiere llevar compañía. Pero y sigue. Y en eso de pronto uno debería estar así, hombre, ¿por qué no le aprendemos al diablo? A ser persistente, porque nosotros muchas veces empezamos a orar por algo y ya nos cansamos, no llegó. No, porque si uno quiere orar y que las cosas lleguen ya. Y es un proceso, y es conforme a como Dios quiera que sean las cosas, no conforme a como yo quiero que sean. Que ese es otro problema, que muchas veces yo pido y no sean las cosas como yo creo o quiero, y entonces no, es que Dios no me está contestando. Y pero si el Señor te está bendiciendo, mira que ya tocó a esta persona o ya hizo esto, o sea, está actuando. Es un proceso. Es en la forma en la forma en que Él quiere que se hagan las cosas, porque entre otras cosas eso le da gloria a Él, porque si hay algo que se da conforme a mi esfuerzo, pues entonces no es la gloria de Dios, sino gracias a mi esfuerzo. Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, las cosas sobrenaturales, las cosas espirituales, son cosas que se dan no por un esfuerzo humano, sino porque Dios empieza a voltear las cosas. Y nosotros tenemos muchos testimonios con respecto a eso, porque han habido muchas cosas que han sucedido en nuestras vidas increíbles, que uno pensaba que no iban a suceder, pero cuando nosotros nos ponemos a orar, a veces hasta se le olvida a uno, pero cuando se acuerda, vuelve otra vez, y cuando menos piensa, el Señor lo sorprende a uno, así de milagro, porque es que uno no se merece de pronto muchas cosas, ¿sí? Pero a veces uno... Exacto, el Señor le place y lo da en un momento dado sin que nosotros hagamos un esfuerzo, y cuando está uno viviendo la bendición, uno dice, wow, esto es un milagro. Exactamente. Esto es un milagro porque no debería de vivir, o no debería estar esto así, o no deberíamos estar aquí, o no deberíamos cualquier cosa, porque es la gloria de Dios, y en eso tenemos que ser muy enfáticos en que es en base a la voluntad de Dios, a la gloria de Dios, con el esfuerzo y con la sabiduría de Dios, no como nosotros creemos. Exactamente. Porque si no, pasaría a ser nuestra gloria y no la gloria de Dios. Y tener muy en cuenta eso, ¿no? El enemigo, ese enemigo que tenemos es bien persistente. Y mire, que por algo el apóstol Pablo nos advierte, dice que todos los días debemos armarnos para no caer en las garras de ese enemigo que tú lo decías ahorita, él vino solamente a robar, a matar y a destruir. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Ponernos todos los días la armadura de Dios, estar preparados. Esa armadura, ¿cuál es la armadura de Dios? Vamos a leer Efesios 6, del 13 al 17. Dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad,
revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos del enemigo. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, miren, la misma palabra de Dios nos está advirtiendo que todos los días debemos de ponernos esa armadura para enfrentar una guerra espiritual que vivimos a diario. Mira que es bien importante porque es que yo no sé por qué nosotros los seres humanos no tenemos en cuenta eso. O sea, hay un mundo espiritual, hay un mundo de maldad, hay un mundo que tiene más poder. Mire, cuando yo me doy cuenta de que una persona me va a atacar a mí, yo me defiendo. Yo puedo defenderme, yo puedo salir corriendo, yo puedo utilizar un arma, yo puedo, qué sé yo, cualquier cosa, porque lo estoy viendo, porque estoy viendo el peligro. Si yo voy manejando y se me atraviesa alguien, yo puedo manejar, yo puedo maniobrar, esquivar, si es del caso. Pero cuando nosotros tenemos un enemigo invisible, un enemigo que no podemos ver, un enemigo que quiere robarnos, matar y destruir, que desafortunadamente porque no podemos verlo, se aprovecha de eso y al aprovecharse de eso hace nuestra vida trizas. No es la esposa, no es el jefe, no es el amigo, no es la amiga, no es Julanito, Sutanito, no es la suegra, no es nadie. Es un enemigo que está vigente y es un enemigo que, a pesar de que está derrotado y está acabado y ya está, mejor dicho, ya no hay nada que hacer con él, ese enemigo es persistente y ese enemigo que no vemos tiene unas estrategias. Por eso es que nosotros vamos a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos menciona lo que Él ha hecho desde un principio. Si vemos desde el huerto del Edén, por culpa de Él fue que Eva cogió el fruto prohibido y se lo dio a su esposo y los dos pecaron y por eso los expulsó, Señor, de su presencia. Por eso estamos hoy separados de Dios, o al menos los que no han recibido a Jesucristo como Dios Salvador, porque gracias a Cristo nosotros hoy podemos estar como si estuviéramos en el Edén. Pero en esa época, en ese momento en el Edén, ellos vivían de una comunión permanente con Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Es que ese enemigo que existe, que es real, que quiere hacernos daño, que no lo vemos, tiene las mismas artimañas desde el principio. Es un mentiroso y empieza a meternos en nuestra mente dardos donde nosotros no sabemos qué es lo o sí sabemos. Lo que pasa es que nos comemos el cuento y dejamos que esos niditos o esos pajaritos que se ponen aquí nos dañen nuestra mente y empecemos nosotros a vivir maluco, a vivir resentidos, a vivir con rabia, a vivir lo opuesto a lo que Dios quiere. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12:1 dice: renovados en nuestra mente, renovemos nuestra mente. 12:1 y 2. ¿Para qué? Para nosotros poder renovar la mente, o sea, colocarnos el casco, colocarnos la armadura de Dios, porque con esa armadura de Dios, ¿qué es? La palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado y todo lo que las herramientas que tenemos en la palabra de Dios, nosotros podamos llevar una vida buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo contrario a eso? Una vida desagradable, imperfecta, ¿qué más dice? Agradable, buena, mala, agradable, perfecta y mala. Entonces, ¿quién quiere eso? Pues ese enemigo que nosotros no vemos, pero desafortunadamente nuestra mente es tan testaruda que nosotros, o sea, nosotros no queremos ser religiosos, pero no podemos desconocer que hay un mundo espiritual de maldad que quiere hacernos daño, que nos está metiendo basura en nuestra mente en cada momento y utiliza la televisión, utiliza el internet, utiliza gente, utiliza políticos, utiliza de todo esto que vivimos en este mundo para que nosotros nos haga daño y dañe nuestro corazón. Claro, porque él usa
toda clase de artimañas. Él es bien astuto y recordemos, persistente, esa es su tarea diaria. Él no duerme y cada instante está, es aquí, O es de aquí, es allá. vacaciones. Ajá. No pide ni vacaciones de desgraciado. Bueno, sigamos leyendo los últimos versículos de este capítulo. Vamos a leer Daniel 10, del 18 al 21. Entonces, el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Perdón, un segundito. No. Porque me has fortalecido. Perdón, pequeño. Es una foto que tomó. Sí. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra esos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes. Amén. Mire que es bien importante tener en cuenta eso, porque la guerra continúa. O sea, no es que vino a Daniel y se acabó, no, él sigue, dice, tengo que volver porque la guerra está ahí. O sea, hay una guerra continua. Hay una guerra que se está librando en este momentico. Mientras nosotros estamos aquí hablando, hay una guerra que se está librando. ¿Sabe qué? De pronto le está colocando distracción a las personas que están aquí. De pronto está diciendo, no, esa gente es mentirosa, eso no existe. Empiezan a meterle dardos a todas las personas. A mucha gente no le interesan estos temas. Entonces, eso no, eso pasan y siguen adelante. Ni siquiera lo ojean, ni siquiera lo miran. ¿Por qué? Porque ese enemigo se encarga de que esto no sea interesante, de que esa guerra espiritual que nos habla el ángel, que nos habla Dios en este momento a nosotros, es una guerra que Dios ha permitido para que nosotros, primero, nos fortalecemos. Segundo, para que nosotros sepamos de que nosotros estamos en el equipo ganador, pero que la guerra existe y que la permite que eso pase. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros, para formarnos el carácter. Dios está interesado en tu carácter y el mío, pero no se forma un carácter cuando nos dan todo así facilito, cuando no tenemos, digamos, ningún problema. Los problemas y todas estas situaciones, Dios las permite hasta cierto punto, porque acuérdate cuando Job, hay una guerra espiritual. Si usted va al libro de Job, en el primer capítulo, empieza a decir el Señor que estaba Dios en el cielo. Se habla del segundo cielo, donde puede llegar inclusive Satanás, o el tercer cielo, no sé. El caso es que en uno de los cielos está Dios, y Satanás dice, ¿de dónde vienes? Porque el Señor sabía. Dijo, no, vengo a dar una vuelta por la tierra. Dice, no habrás considerado a mi siervo Job, porque ninguno como él. Dice, pero ¿qué? Si usted... ¿Cómo no va Job a creer en usted, si usted lo tiene rodeado y usted no deja que nadie lo toque? De protección. Claro, si usted lo tiene todo protegido, ¿quién lo va a tocar a él? Deje que entre y verá que no deje que entre. El Señor le dice en el antico, ok, voy a dejar que entres ante él, pero no le toques su vida. O sea, la vida le pone un límite Dios a Satanás, para que Satanás vaya y haga desastres en contra de Job. Job, ¿qué pasó? Sufrió y pasó un tiempo difícil, pero Dios después, lo que más importante que hizo con Job, ¿sabe qué fue? Lo más importante que Dios hizo con Job fue que él restauró su vida, restauró su nivel de espiritualidad con él, porque dice en el capítulo 42, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y ese que está hablando de que a oídas te había oído es la misma persona que dice Dios, ninguno como mi siervo Job, ninguno como él en la tierra. O sea que al principio el concepto que tiene
dejó es una persona excelente, una persona íntegra, es una persona súper bien, pero al final del capítulo, de todo de todo el libro, es donde Job dice, y ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré, tú me contestarás, o sea, es algo ya íntimo, es una algo. Intimidad mayor. Pero ¿cómo se da eso? Pues precisamente él le forma el carácter a Job por todas estas cosas que le permitió a Satanás que le hiciera a él. Después le devolvió hijos, le devolvió 7 veces lo que tenía, y Job vivió un tiempo, el tiempo que le tocó vivir, ese ratico de tiempo que le tocó vivir aquí en la tierra, lo disfrutó y vivió bien, pero ¿sabe qué? Dios está más interesado no en lo que tengamos aquí, en lo visible, sino en lo invisible. Amén. ¿Por qué? Porque Job ahorita está en el cielo con Dios, está por la eternidad lleno de la presencia de Dios, porque esto que nosotros vivimos aquí es un ratico y nosotros nos somos muy dados a pegarnos, y vamos a hacer un mensaje de eso. Estamos muy pegados a las cosas materiales porque es lo que vemos, pero realmente lo que importa no son el abrir y cerrar de ojos, que estamos aquí, que es 80, 100 años, son nada comparados con la eternidad, sino que Dios permite muchas veces que Satanás haga todo eso como instrumento para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento, buscar de Dios, invitar a Jesucristo a nuestras vidas y así nosotros poder salvarnos. Eso es lo más importante y eso es lo que todos deberíamos pensar. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, esta es una oportunidad, búsquelo, invítelo, arrepiéntase de sus pecados, dígale, Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón de corazón, no quiero volver a pecar, te entrego mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida y yo quiero ser uno más de tus hijos. Con esa oración simple y de corazón, con eso te estás ganando la eternidad, que es el regalo más precioso. Es algo que no se ve, pero lo más valioso que hay en el mundo. Amén. Después de la salvación no hay nada más, porque es lo que está asegurándose uno hacia el futuro. Amén, así es. Y tener siempre en cuenta, ¿no? Que ahí está ese enemigo llenándonos de tentaciones y de cosas. Pero miren, Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino a modelarnos. Y Él es nuestro mejor ejemplo para resistir la tentación en la guerra espiritual. Mire, Jesús manejó los ataques directos de Satanás. Recordemos cuando fue tentado en el desierto. Cada tentación que Satanás le propiciaba, ¿cómo la combatió él? Diciéndole, escrito está, o sea, en la palabra de Dios, de ese Dios vivo, que es el arma más poderosa que nosotros podemos tener contra las tentaciones de Satanás. Hemos encontrado en los salmos, también encontramos, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, o sea, en mi corazón he guardado de tu palabra para no pecar contra ti. Es muy importante eso, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nosotros hacemos la voluntad de Dios y tenemos la mente, acuérdense, el ataque es en la mente, la guerra es en la mente, y si yo tengo los dichos de Dios en mi mente, pues cuando lleguen las cosas del enemigo van a ser atacadas ¿con qué? Con lo que yo tengo, de la reserva que tengo de palabra de Dios. Bueno, en resumen, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? O sea, confiamos en el poder de Dios, no en el nuestro. Eso es bien importante porque es Dios el que puede dar una victoria, no somos nosotros, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si nosotros simplemente estamos orando y creyendo que en nuestra capacidad vamos a obtener lo que estamos orando, pues entonces es en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros nos rendimos y realmente yo no puedo hacer absolutamente nada en esto, no tengo la capacidad ni económica, no tengo la capacidad de convencimiento ni nada de las cosas, se lo entrego a Él porque Él es el que puede hacerlo. Entonces es bien importante esa. La primera clave es confiar en el poder de Dios, no en el nuestro. Amén. Ponernos toda la armadura de Dios. Amén. Nos basamos en el poder de la palabra, de la escritura. La palabra de Dios es la espada del Espíritu.
sea, si nosotros la conocemos, nos familiarizamos con ella, la atesoramos en nuestro corazón, ahí está disponible para sacar esa espada cuando estemos Esto que siendo estamos atacados. haciendo es prácticamente, es parte de la coraza, de la armadura de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que hay un mundo de maldad? Pues la misma palabra de Dios nos lo está diciendo. ¿Cómo nos damos cuenta de que sí hay esas guerras espirituales? El mismo Daniel tuvo la oportunidad de que un ángel le dijo, mire, es que hubo una posición de 21 días. Si no estudiamos esto, nunca nos damos cuenta de eso. Otra cosa, orar en perseverancia y santidad, haciendo nuestras peticiones a Dios. O sea, nos mantenemos firmes, nos sometemos a Él, a hacer las cosas según su propósito y su voluntad, sabiendo que es Él, nuestro protector, ¿no? Amén. Y teniendo en cuenta lo que tú leíste en Mateo, ¿no? Pedid, se os dará, buscáis y hallaréis, es lo que nos está diciendo aquí también. Sí. Entonces, así nos mantenemos firmes, nos sometemos a Dios, resistimos la obra del diablo, sabiendo que el Señor es nuestro protector. Uno de los salmos dice, Él solo es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. O sea, conocer uno, tener esa certeza de quién es Él y en quién nos podemos refugiar, yo creo que eso no tiene pérdida. De verdad que es bien interesante. El domingo lo hablábamos en el mensaje del domingo pasado, donde estuvimos hablando precisamente de las cosas que muchas veces pasan, suceden, que nosotros no tenemos control, pero que Dios sí sabe por qué se dan las cosas, saben que nosotros llevamos unas cruces muchas veces de las circunstancias, y esas circunstancias son las que nos ayudan las circunstancias, no, de las consecuencias. De las consecuencias son las que nos ayudan a acercarnos a Dios y tienen un propósito también. Así que no dudemos de Dios, sigamos adelante, busquemos a Dios en oración todos los días, salga de su casa todos los días orando, todos los días busque su presencia, trate de sacar un tiempito, 10 minuticos, 15 minuticos, no es mucho el tiempo, pero sepamos de que todos los días salimos con paso firme, colocándonos esa armadura. Así como nos vestimos y nos ponemos las chaquetas si está haciendo frío, lo que sea, así mismo es ponernos esa armadura para resistir lo que el enemigo nos va a hacer en este día. Leer una fracción de la palabra de Dios o un devocional. Nosotros enviamos un devocional diario, tratamos de enviarlo todos los días en la mañana bien temprano para que si usted no hace otra cosa, lea eso, medite en eso que enviamos nosotros, que está basado en la palabra de Dios. Y también después de meditar y de leer esto y meditarlo y entenderlo, una oración, y hágale peticiones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, por hoy hemos terminado el capítulo 10. Amén. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por permitirnos conocer todos estos secretos, Señor, de este mundo invisible que no vemos, que no tenemos en cuenta, Señor. Ayúdanos a estar alertas, Padre Santo, porque estas cosas invisibles que hay en todo el universo, Señor, son las cosas que hacen que nosotros fracasemos, que nosotros echemos para atrás, que nos desanimemos, que de pronto cometamos muchos errores. Pero también en ese mundo invisible, Señor, tú ya venciste, Señor, y tú nos has dado el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos hace vencedores, que de pronto pasaremos momentos difíciles o se va a demorar un poquito las respuestas, pero lo más importante de todo es que así como Daniel recibió después de 21 días la respuesta, que en los próximos capítulos vamos a ver cuál es esa respuesta, así también nosotros, Señor, estamos siendo amados por ti, Señor, somos preciados por ti, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nosotros somos valiosos para ti. Sabemos de que la respuesta, si no llega es porque no nos conviene, si llega a un determinado tiempo es porque el tiempo que tú lo habías predestinado, Señor, y si de pronto llega de otra manera, Señor, tú nos vas a mostrar
la mejor forma, Señor, porque tú conoces el pasado, el presente y el futuro, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, Señor. Te pido que bendigas a todos los que nos ven, a todos los que están siguiendo estos estudios, Señor, y que tú pongas un vallado de ángeles sobre todos nosotros, Señor, para que nos protejan, para que nos ayuden, así como tú has puesto a Miguel como protector de Israel, Señor, también pon ángeles a nuestro alrededor para que nos ayuden en esta batalla que estamos librando día tras día con ese enemigo, con ese adversario que nunca cede, sino que siempre está perseverando, aunque ya tú lo venciste en la cruz, Señor. Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una fabulosa semana. Bendiciones para todos. Nos vemos pronto. Bye.